Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bien, vamos a revisar este primer tema enfocado a ciencia. ¿Qué es ciencia? La importancia de ciencia y sobre método científico. Recuerden que esta presentación se vincula al ejercicio que tenemos en las sesiones sincrónicas este, a través de las plataformas de Meet y de Zoom. ¿Sí? Entonces, y que va a servir eh, mucho para su primera ejercicio de reflexión que deberán subirla a la plataforma de Duke. ¿Sale? Vamos a iniciar con este tema. Bien, unas pequeñas aproximaciones sobre ciencia. La ciencia ha de basarse en lo que podemos ver, oír, tocar y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa. Este primer punto eh, se enfoca a la parte que es necesario un trabajo de explosión de los sentidos, del trabajo de experimentación, un trabajo sobre todo de observación. Por eso esa parte de ver, tenemos que ir a ver, tenemos que escuchar lo que sucede, tenemos que tocar en algunas cosas, tenemos que palpar lo que está sucediendo. Y de esa manera genera una primera impresión, una primera reflexión y análisis del entorno, de la problemática que vamos a trabajar. Y dice ahí, y no en opiniones personales o la imaginación especulativa. Las opiniones personales son importantes, por supuesto, cada persona tiene derecho a generar opiniones personales, o imaginar o suponer cómo es que suceden las cosas, por qué y cómo suceden estas. Sin embargo, nuestras impresiones sobre alguna problemática o situación en ocasiones no está fundamentada en hechos, ¿sí? En teorías, en datos, en información catalogada como verídica, sino que finalmente es lo que yo supongo y que esa suposición posiblemente esté equivocada, ¿sí? Por otra parte, dice, la ciencia es una estructura asentada sobre hechos, porque como ya comentábamos, requiere de información que nos da elementos para considerarla un poco más acertada a lograr las explicaciones sobre cómo y por qué, ¿verdad? O para qué suceden ciertos hechos. Dice ahí, el conocimiento objetivo es aquel que resulta de analizar las cosas como son, manteniéndonos a nosotros mismos fuera de la imagen. ¿Esto por qué? ¿O a qué refiere? Hay una parte que el investigador, cuando asumimos el rol, el papel como investigadores en cualquier ejercicio, eh, requiere que la persona trate de mantenerse fuera del entorno y ser un mero espectador para no llegar a contaminar la información, porque cuando somos parte la misma situación podemos generar información equivocada o ya basada en sentimientos o ya catalogada como información que es falsa de cierta manera, ¿no? Decimos que podemos generar información que ya no va a ser tan verídica porque estamos involucrando otras cosas que ya no le van a dar esa objetividad. Por eso dice, el conocimiento objetivo es aquel cuando logramos demostrar las cosas como son y no cuando nosotros nos involucramos o afectamos los datos por nuestro sentir. Es una manera clara de conocer y valorar y generar el poder de rechazar, refutar, aceptar, adoptar, mantener cierta distancia e incluso modificar las cosas. Tenemos que aprender a que podemos rechazar, podemos refutar. ¿Y cómo se refuta? Teniendo elementos, datos contundentes para poder decir al otro investigador o a la información que encontramos, esto no, pero consideramos esto por esto otro. Y tenemos datos y tenemos información que lo puede validar. Aceptar, adoptar o mantener cierta distancia. Bueno, en ocasiones la información parece bastante confiable. Es información
con mucha rigidez científica, entonces en ocasiones podemos adoptar cierta parte de la información o aceptarla como verídica. El conocimiento viene con la obligación de formular preguntas y poner a prueba nuestra ignorancia. Por supuesto, la generación de preguntas es un aspecto fundamental porque nos va a acercar mucho a la verdad, a ese conocimiento, al conocimiento objetivo, ¿no? Generar preguntas da la posibilidad de responder a aquellos cuestionamientos que son fundamentales para nuestro estudio. Conocer algo hace posible aplicar la razón para observarlo y analizarlo, por supuesto. Referente al conocimiento, a los tipos de conocimiento, existe una parte que le llamamos conocimiento común, que es este conocimiento que se da en todas las sociedades, en las culturas, en las civilizaciones, y que es el que todo mundo, pues, de alguna otra manera está en contacto permanente desde que nace, pero que en ocasiones este conocimiento común no está basado en un trabajo de ciencia, de investigación, sino que ha venido desarrollándose y comunicándose en los diferentes grupos sociales, en las familias, en las comunidades, como algo, como dice ahí, como algo común, como algo, eh, ¿cómo decirlo? Como básico, pero que finalmente este conocimiento común es el que da parte o es la base para generar conocimiento científico, conocimiento objetivo. Siempre va a ser necesario porque este conocimiento común, cuando se analiza a fondo, puede darnos información muy importante para los estudios. Dice, cada uno de nosotros empieza con el conocimiento común en nuestras vidas diarias e interacciones con nuestros conciudadanos. Los científicos mismos empiezan con esto para eventualmente ir más allá. Y dice, bueno, el conocimiento científico requiere de ir más allá de las rutas ya más recorridas y fácilmente accesibles. Por supuesto, tratan de buscar otras formas de indagar sobre la información, sobre las problemáticas. No siempre la manera de entender cierto problema tiene que ser bajo la misma perspectiva de siempre, sino que trataremos de encontrar otros puntos de vista, otros datos a través de otros enfoques. Y eso va a dar otra manera de entender la realidad. No declara ser definitiva, por supuesto. Siempre habrá información u otras investigaciones que puedan poner en juicio, puedan poner a prueba la información que se está dando, y siempre es perfectible y siempre estará en posibilidad de ser mejorada, refutada, ¿sí? Siempre y cuando se cuente con todo un trabajo extenso de que así lo compruebe. Acepto ser cuestionado, por supuesto. La información que un investigador promueva siempre va a ser cuestionada y siempre tiene que aceptar la posibilidad de ser, de que no es definitiva, de que puede ser cuestionada, ¿sí? Y que puede estar, hasta posiblemente se pueda eliminar como elementos de conocimiento sólido. Con el conocimiento sistemático, las cosas y sus descripciones evolucionan. El conocimiento exige pruebas. Claro que sí, teniendo elementos fundamentales nos van a ayudar a que el conocimiento de verdad tenga esa parte que le llamamos que sea más objetivo, que sea más claro, más preciso, con elementos, con fundamentos que nos ayuden para tomarlo ya como posiblemente que nos lleven hasta esa parte de generarse como ley. Genera discusiones, siempre habrá discusiones. Pero las discusiones, entendamos, generar discusiones es muy diferente a generar pleitos, conflictos. Generar discusiones, las discusiones siempre se realizan cuando dos personas o más personas tienen elementos completos, información, conocimiento que han descubierto. Cada quien tiene su información que considera relevante para poder discutir y llegar, sobre todo, a un objetivo claro que determina la verdad. Si tu información o la mía, ¿cuál es más acertada para responder a las preguntas? Es buena la generación de discusiones, pero siempre teniendo fundamentos, elementos, información. Plantea preguntas, por supuesto. Siempre se dice que la información genera
más dudas, más datos. No da nada por sentado, el conocimiento vuelve a poner sobre la mesa hoy lo que aceptó ayer, por supuesto, por esta parte de que generar preguntas no es definitivo. Ayer lo aceptamos posiblemente como verdadero o como real, una información importante, pero quizás mañana alguien más ya colocó información nueva y esta ya la podemos cuestionar y poner sobre la mesa para ver si es válida o no es válida. Siempre explora tanto en lo desconocido como en lo conocido. Claro que sí, busca nuevos horizontes de búsqueda. Es una búsqueda perpetua sin tabúes ni áreas prohibidos. Realmente las investigaciones sobre cualquier tema tiene diversos caminos que puedes seguir para encontrar conocimiento y generar conocimiento. Sistematizar significa profundizar, pesar, medir, cronometrar, discutir, razonar, construir lógicamente, rehusar el subjetivismo y poner a un lado las preferencias propias y mantenerse a uno mismo fuera de la imagen. Lo que platicamos hace un momento sobre esta parte de mantenerse al margen del objeto de estudio, ¿no? Pero sistematizar también es parte de pesar, medir, discutir, analizar y bueno, infinidad de objetos y de pasos, procesos que nos van a llevar para que los estudios de verdad tengan un carácter mucho más objetivo. El conocimiento científico busca comprender la naturaleza, el universo en que vivimos a través de elementos conocidos, concretos y objetivos. Así es. La ciencia moderna se basa en los hechos observables. La ciencia coteja hechos contra la realidad mediante experimentos. Lo que ya platicábamos hace un momento, la observación es el punto de inicio y es fundamental en cualquier estudio. La ciencia experimental es independiente de la persona que hace la observación o realiza el experimento, es objetiva, es impersonal, acorde con la realidad observada y otro conocimiento confirmado. Si yo soy parte, decíamos hace un momento, si yo soy parte de ese objeto que se va a estudiar y mis emociones, mis sentimientos van a interferir en la manera en cómo se aprecia el universo también, puede eso también ser un punto a considerarse, ¿no? Sin embargo, también nuestros sentires referente a algo también es información y es fundamental, ¿sí? Por la parte de estudios más de corte objetivos o más estudios subjetivos, también son válidos, pero siempre con mucha premura. Mientras que la ciencia antigua trataba de explicar el porqué de las cosas, la ciencia moderna explica el cómo de las cosas. La ciencia moderna deduce la verdad a partir de los hechos. Por eso comentábamos que los hechos son fundamentales, aquello que se puede observar, verificados por experimentación metódica. Y entonces esto nos lleva, ¿cómo podemos hacer? Nos lleva a pensar, perdón, en esta parte de cómo se realiza ese trabajo de experimentación. Todos los trabajos de experimentación, todos los experimentos, los estudios, los proyectos de investigación, de ciencia, se enfocan en diferentes procedimientos. El método científico es justamente ese procedimiento que que ayuda a obtener esa expresión de las cosas. Y cuando decimos obtener esa expresión de las cosas es como esa primera vista, esa primera manera de entender las cosas, ¿sí? Dice ahí, gracias al cual es posible manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. Además, nos permite comprobar si una hipótesis dada merece el rango de ley. Todas las personas podemos generar hipótesis, ¿sí? Dar una explicación sobre cómo suceden las cosas. Sin embargo, esa hipótesis debe ser comprobada realmente. ¿Y cómo se realiza un trabajo de comprobación de esa hipótesis? Por medio de pasos sistematizados, un trabajo de investigación, recopilación de datos, eh, de calidad, de carácter científico, estudios previos, ¿sí? Y hacer un trabajo, determinar un tipo eh, de estrategia de análisis de esa información.
Dice, la ciencia constituye un bien en sí misma como sistema de ideas establecidas provisionalmente y como actividad productora de nuevas ideas. La ciencia crece a partir del conocimiento común. Cada estudio que se publica, cada artículo que se publica es una aproximación y es una manera de generar nueva información. Esto es muy importante. Siempre va a contribuir en generar nuevas ideas. El método científico y la capacidad de la razón nos permite seguir avanzando en búsqueda de la verdad y la creación de modelos para aumentar nuestro conocimiento científico en el mundo, como decíamos hace un momento, ¿no? Es el único procedimiento que nos pretende obtener resultados definitivos y que se extiende a todos los campos del saber. Ya lo comentábamos hace un momento también. No es definitivo la información, no es definitiva, no es para siempre, porque posiblemente mañana, en un futuro no muy lejano, lleguen nuevos estudios y quiten esta idea y pongan una nueva idea con datos más claros, con evidencia más contundente. Y bueno, y por otra parte dice, el método es un proceso de elaboración consciente, organizado de los diferentes procedimientos que nos orientan a realizar una operación discursiva de nuestra mente, que es aquí donde empezamos se comienza a involucrar esta parte y expresar mucho nuestros tipos de pensamiento, como dice ahí, proceso de pensamiento reflexivo, ¿no? El método científico requiere mucho de este pensamiento reflexivo. ¿Sí? Dice ahí, por ello las etapas del método científico se corresponden de manera general con las del proceso del pensamiento reflexivo, como son advertencia, definición, comprensión de una dificultad, búsqueda de una solución provisional, comprobación, verificación de los datos, diseño de un esquema mental en cuanto a situaciones futuras para las que la situación actual será pertinente. El método científico rige toda la actividad científica, desde la gestación del problema hasta la difusión de los resultados. Se dice en los ámbitos de la investigación que si no se publica, no existe. ¿Sí? Entonces, todo trabajo, todo ejercicio de investigación debe tener la oportunidad de ser mostrado y ser compartido para que otras personas conozcan. Más de conocer tu trabajo, es conocer los datos que lograste recuperar y que posiblemente esos datos van a contribuir a otros trabajos que son que pueden tener mucho más peso, que están vinculados a tu área. Y entonces, hablando de estos pasos del método científico, ¿cuáles son estos pasos? Y aquí están 4: observación, experimentación, explicación, generalización y predicción. Decíamos que la observación es uno de los más fundamentales. Iniciamos aquí el trabajo de investigación. La observación rigurosa. Observar significa recorrer los siguientes pasos: observar cuidadosamente los hechos, hacer a un lado las opiniones personales propias. Y este punto es muy importante. Todos tenemos opiniones, decíamos hace un momento, pero siempre es necesario estar como a la expectativa, dejar la mente, darle a la mente la oportunidad para poder observar cosas que a veces no logramos ver, porque tenemos nuestras propias ideas muy enlazadas, muy arraigadas, perdón, y que es necesario como dar oportunidad para que si los hechos, la situación, el momento te genera más información, poderla recibir y ver de mejor manera. Abandonar las especulaciones y el conocimiento previo, abandonar las creencias, prejuicios, expectativas y pasiones, abandonar las declaraciones de autoridad, hacerse a uno mismo preguntas lógicas y proponer hipótesis. Esta parte de abandonar las creencias, prejuicios, expectativas y pasiones refiere, por ejemplo, si vamos a revisar un tema que tiene que ver con violencia de familia y el investigador fue una persona que fue violentada dentro de su entorno familiar a lo largo de su vida, posiblemente va a ser muy difícil poder abandonar ese sentimiento
ese conocimiento, esos hechos, ¿no? Y eso puede generar también información mejorada o puede contaminar la situación, la realidad como se está trabajando, ¿no? Puede tener dos lados, o lo mejora o lo puede afectar. Entonces, siempre es recomendable como tratar de dejar a un lado esta parte. Por otra parte, cuidadosa revisión experimental de hechos. La revisión de hechos se hace a través de experimentos, con los métodos y herramientas apropiadas. El objetivo es confirmar la precisión de las observaciones, hechos y demostrar relaciones entre ellos. La revisión experimental de hechos requiere que, entonces, ya hablamos de 5 puntos. 5 puntos, las observaciones pueden repetirse en situaciones diferentes por personas diferentes. El otro punto dice, los resultados sean considerados victorias sobre la ignorancia sin rendirse a la autoridad. Se demuestran relaciones inequívocas entre causa y efecto. Los resultados den una confirmación clara y no ambigua de la verdad. Y los resultados proveen una validez veraz, libre de ilusiones. En el caso de la explicación cuidadosa, cuando los científicos explican, tienen que cuidar 4 aspectos: discutir todas las observaciones contradictorias previas, demostrar la relación entre las observaciones nuevas y las anteriores. Esta parte es muy importante porque siempre para cualquier estudio es necesario recuperar información de otros trabajos. Hace rato lo comentábamos, ¿no? Si cada estudio va a servir o va a ser un dato importante para nuevos trabajos. Entonces, siempre trataríamos de buscar y demostrar las relaciones entre los datos anteriores y los nuevos. Explicar por qué cierta causa tiene cierto efecto. Asegurarse de que no haya fallas en el argumento. Por último, generalizar y predecir lógicamente. Y dice, cuando cierto número de hechos verificados se han descubierto, un científico puede proceder a la generalización o inducción, por usar la terminología académica. ¿Sí? Entonces, es como una parte de acercarnos mucho más a la verdad, a ese conocimiento objetivo. Y dice 4 aspectos: generalizar las observaciones, aceptar que los hechos demostrados describen la realidad, formular leyes y teorías válidas para situaciones similares, predecir la evolución y estado futuro, así como la forma y las relaciones de los hechos. Este segundo punto de aceptar que los hechos demostrados describen la realidad está vinculado a un punto que hablábamos en diapositivas pasadas, que tiene que ver que la realidad puede ser observada desde diferentes caminos o de diferentes perspectivas, enfoques. Siempre habrá caminos que podamos recorrer para encontrar información. Un objeto, una situación, un problema puede ser estudiado desde diferentes ángulos. Para tu trabajo de este semestre, ¿cuál enfoque o cuál perspectiva quieres utilizar para revisar tu tema que elegiste? ¿Sí? Entonces, desde aquí podemos empezar a indagar. Aquí está un esquema sobre método científico. Aquí hay una variación. Dice métodos, aquí están los pasos: observación, generación de preguntas, de hipótesis, experimentación, análisis, conclusión. Observación, porque es el arranque y es la mejor manera con la cual debemos iniciar. Porque lo vi, porque yo estuve ahí, pude dar fe de la situación, hice un ejercicio de observación, pude ver a detalle tales cosas. Generamos preguntas que nos ayudan a acercarnos a esclarecer ciertas dudas. Generamos hipótesis a través de ese cuestionamiento y de eso que observé. Y establecemos nuestra propia hipótesis. A través de esa hipótesis, tratamos de comprobar la hipótesis a través, de la experimentación. De ese experimento se obtienen datos, los cuales deben ser analizados, y ese análisis al final nos lleva a establecer conclusiones, y esas conclusiones son los resultados de las relaciones entre los diferentes datos que obtuvimos. Entonces es un ejercicio que está vinculado entre todos sus momentos.
Aquí tenemos otro esquema que es muy similar. Como ven, inicia en el azul y se observa, ¿no? Porque se ha roto esta botella de agua al congelarse. Bueno, ahí pone una situación. Ahí está el caso. Se busca información sobre que tiene que ver con las cuestiones de sobre las botellas, el congelamiento y demás cosas. Se formula una hipótesis. Dice, una hipótesis es una respuesta provisional que debe ser comprobada. ¿Y cómo se comprueba? Con la experimentación, que es esa que está acá abajo. Dice, planifica tu investigación y utiliza instrumentos de medida para obtener datos precisos y comprobables. Aquí es importante mencionar que la experimentación no siempre se realiza dentro de un laboratorio con tubos de ensayo, con mecheros, con sustancias químicas. La experimentación puede tener diferentes maneras para realizarse dependiendo del área de estudio. Las áreas ciencias sociales, por ejemplo, las sociales, tienen otra manera de hacer experimentación. Las biológicas, las químicas tienen otro, las de ingenierías tienen otros, ¿no? Y así cada uno. Entonces la manera de generar experimentos puede ser muy diversa. Y por último, saca una conclusión. Después de la experimentación, ya cada investigador deberá generar sus propias conclusiones, teniendo en cuenta que lo que se exprese como conclusión no debe considerarse como absoluta, como la única, como la verdad tal cual, sino que siempre puede ser una aproximación para entender cierta situación. En este caso fue el de por qué la botella a congelarse se rompió. ¿Sí? Entonces, con esto espero les haya aclarado de mejor manera la cuestión de ciencia, métodos científicos, su importancia. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplica la ciencia y el método científico en el área de enfermería?